بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. El día de hoy lo que vamos a ver es el Hajj o la peregrinación. Bien, vamos a leer primero una pequeña leya del Corán donde se habla sobre la obligatoriedad del Hajj, es decir, porque sabemos que es uno de los actos o pilares dentro de lo que son las prácticas islámicas, junto al rezo, al ayuno, digamos, son de las cosas, digamos, principales o pilares de lo que es el Islam. Bien, el Hajj está nombrado en esta ley entre otras muchas más, digamos, dice Bismillahirrahmanirrahim Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabilan wa man kafara fa inna Allahu ghaniyun anil alamin. Bien, lo que dice que para Dios es una promesa el hecho de visitar su casa, digamos. Digamos, y bien, y para todos aquellos que puedan, digamos, y aquel que no lo haga, digamos, Dios le dará digamos, el que lo haga le dará su recompensa y el que no le dará su castigo, digamos. Es parte, digamos, de las obligaciones de la religión islámica, digamos. Pero para aquellos que puedan. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que para aquellos que puedan? Es decir, que hay que cumplir con determinadas condiciones para poder o para estar obligado a hacer el Hajj. Bien, ¿cuáles son estas condiciones que uno tiene que tener para que no sea obligatorio hacer el Hajj o la peregrinación? Bien, primero, una de las condiciones que es común a todas, digamos, o prácticamente todas las prácticas que tenemos como obligación o que debemos hacer para aquellos que siguen la ley islámica, digamos. El primero, uno tiene que ser puber, es decir, mayor de edad, tiene que haber llegado a la pubertad, mayor de 15, 16 años dependiendo de la persona, o 13 dependiendo. Tiene que estar sano mentalmente, digamos, no estar, digamos, loco, por ejemplo, tener uso del intelecto, por ejemplo, una persona que no tiene incapacidad mental o discapacitado mentalmente o nuevamente no está obligado, como en el caso del rezo, ayuno y demás. Otra cosa que tiene que hacer por voluntad propia, digamos, no ser forzado. Por ejemplo, alguien me amenaza de muerte o amenaza que va a matar a fulanito o a alguien de mi familia, lo que sea, si yo no hago el Hajj. Es decir, que tiene que ser por voluntad propia. Y nuevamente, que al momento de hacer el Hajj, si yo hago el Hajj,
no implique que deba dejar algo que tiene una importancia mayor. Por ejemplo, no sé, tengo que salvar la vida de alguien, o con ese dinero que utilizaría para el Hajj podría salvar la vida de alguien, o curar una enfermedad, pagar cosas que no tengan una importancia mayor, digamos, como el hecho de salvar una vida o de proteger nuestras vidas o de nuestras familias o demás. Y al mismo tiempo que si yo hago el Hajj, no voy a estar dejando de hacer otras cosas. Por ejemplo, si el Hajj en ese momento implica cierto nivel, digamos, de conflicto con otras de mis tareas obligatorias, no voy a estar capacitado o obligado de hacer el Hajj. Bien, vamos a seguir viendo entonces cuáles son estas condiciones. Esto de decir poder, digamos, hacer el... Primero, estar capacitado físicamente, es decir, sabemos para sobre todo a la gente de nuestros países y demás que tiene que recorrer una distancia importante, a veces implica más de, entre transbordos y demás, más de un día de viaje, con lo cual tiene que ser una persona que pueda realizar tal viaje, digamos, y que no le repercuta de forma, digamos, muy mal en su salud, digamos, sea algo que, bueno, por hacer ese viaje va a volver, eh, digamos, cercano a una enfermedad grave o a estar prácticamente cercano a la muerte, digamos, no está capacitado para hacer ese viaje, digamos. O está muy anciano simplemente, con lo cual va a volver muy enfermo o corre en riesgo su salud seriamente, digamos. Bien, otra cuestión, el camino de llegada tiene que estar libre, digamos, ¿no? Por ejemplo, si hay una guerra, un conflicto o lo que fuese que implican que pasar por ese lugar puede correr riesgo nuestra vida de forma seria, digamos, nuevamente no podemos, digamos, se considera como que no podemos cruzar por ahí, o está cortado, simplemente no hay vuelos, por ejemplo, ¿no? Desde determinado lugar o determinado país no hay vuelos, bueno, puede que uno opte por ir desde otro país si es que tiene la capacidad económica, pero si así todo no le llega, no tiene obligación. Tiene que tener el tiempo, bueno, como decíamos, la gente de nuestros países tiene por lo menos 1 o 2 días de viaje o un día y medio, y después las prácticas en sí que llevan entre 15 y 20 días, a veces se pueden hacer un poco menos, pero bueno, vamos a contar como un 15 como mínimo. Se hace el completo con vuelos y todo, sí, entre 20 días aproximadamente, como mínimo, 20 días tiene que tener libres, digamos. Tiene que poder pagarse todos los gastos, es decir, en estos 20 días tiene que poder alimentarse, comer y demás, y pagarse los pasajes, obviamente, ir y volver. Y no solo eso, sino que cuando vuelva, el hecho, por ejemplo, viajo y no tengo permiso en el trabajo o no me dieron digamos, esas vacaciones o esos días de franco, con lo cual cuando vuelvo perdí mi trabajo de forma definitiva y no tengo posibilidad de conseguir otro trabajo. Con lo cual, ¿cómo hago si soy una persona con familia y demás, cómo hago para mantener a mi familia? O, por ejemplo, soy una persona que se dedica a comprar y vender cosas, gasto todo este dinero, cuando vuelvo no tengo un centavo como para poder trabajar, seguir continuando con mi trabajo. En esos casos no se considera uno como capacitado para hacer el Hajj, es decir, no es obligatorio para esa persona hacerlo, hasta que cumpla con esas condiciones, en el caso del tiempo se lo den en el trabajo, o que sepa que cuando vuelva va a tener determinado otro trabajo, bueno, que tenga todo este dinero, tiempo y esté capacitado físicamente y demás. Todas estas son las condiciones. Bueno, los tipos de Hajj, hay distintos tipos de Hajj o peregrinación. La primera división más grande es el caso del Qiran y el Ifrad, que estos dos son tipos de Hajj al que le interesa conocerlos, son para las personas que viven en la misma Meca o dentro de 90 kilómetros
a la redonda de la misma Meca, digamos. Como obviamente estas clases son grabadas para países de Latinoamérica, además de habla hispana, muy difícil que que haya personas que viven ahí, con lo cual este tema no lo vamos a tratar y a las personas que le interese lo puede buscar en los libros de jurisprudencia o de fiqh. Y el tercer tipo de hajj o peregrinación es el tamato. Bien, eh, en el caso del tamattu, normalmente se hace precedido por lo que sería el umra, porque ¿qué pasa? También tenemos el umra y el hajj debidamente obligatorio. La umra es cuando no se hace dentro de los días, en el mes del Dhul Hijjah, que es en el mes donde se debe cumplir con la peregrinación, la obligatoria, digamos, pero uno si visita la Meca en algún otro momento del año va a ser una umra, con lo cual es diferente, digamos. Tiene algunos ritos que vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero primero vamos a ver justamente estos ritos del umra, que es el visitar de por sí la Meca, digamos. Esto puede ser que sea unos días antes del Hajj, que es preferible estar unos días antes y realizar esto, o en cualquier otro momento del año. Bueno, ¿cuáles son estas prácticas o estos ritos que se realizan durante la Umra? Son, primero, el Ihram. Todos estos puntos los vamos a ver de forma detenida, digamos. Ahora simplemente los nombro, después vamos a verlo en detalle cada uno de ellos. El Ihram, es decir, entrar en estado de pureza, aproximadamente se puede traducir de ese modo, que se debe hacer en Miqat, que es un lugar que son varios puntos cercanos, digamos, a la mezquita sagrada, digamos que son una mezquita, por ejemplo, los tradicionales son 5 puntos, que son el Masjid Shajara, el Hajfa, el Wadi Aqiq, el Qarn al Munazil o el Yalmalem, perdón. Son estos 5 puntos que son los puntos tradicionales desde los que se hace esta umbra y donde uno se realiza los ritos que tienen que ver con el Ihram, o empieza a entrar dentro también de los estados de prohibición, porque el Ihram significa que uno entra en un estado en el que se le prohíben algunas cosas que después vamos a ver cuáles son, digamos, que son una lista bastante importante, que tiene que ver con esta purificación que uno tiene que tratar de lograr en el momento de realizar la peregrinación. Bien, la segunda sería la circunvalación o tawaf, con su rezo respectivo, que es la circunvalación a la Kaaba, que sabemos que después vamos a ver exactamente en qué consiste y cómo se realiza. El sa'i, que es nuevamente entre Safa o Marwa, que nuevamente es una práctica que se hace, que la vamos a ver en detalle. Y después el hecho de cortarse uñas o una parte del pelo, o de la cabeza o facial, digamos, que esos son los ritos o las prácticas que se hacen en el Umra Tamattu, sea antes del Hajj o sea ya directamente en cualquier otro momento del año, digamos. Bien. Ahora vamos a nombrar también nuevamente de forma general, después vamos a tratar cada uno de estos puntos de forma más detallada. Vamos a hablar del caso de las prácticas de lo que es el Hajj Tamattu. Bien, son 13 ritos. ¿Cuáles son estos 13 ritos? Primero, el Ihram, que se hace en Meca. El Ihram, habíamos dicho antes, el entrar en este estado de pureza o de prohibición sobre determinadas cosas, se hace en Meca. Después, el permanecer en Arafat, el día de Arafat, digamos, que es el 9 de Dhul Hijjah. Después, el permanecer en el Mash'ar el-Haram, en la noche del Eid al-Adha, es decir, la noche del 10, es decir, en nuestro país sería entre el 9 y el 10, la noche entre el 9 y el 10. El lanzar las piedras hacia, digamos, este monumento ahora es un sitio, una pared en la que representaría a Shaitan, que después vamos a ver en qué consiste el rito exactamente. El sacrificar, el hacer un sacrificio de un cordero, que también después vamos a ver.
el cortarse el pelo o las uñas, em, el beituta, el permanecer después vamos a ver exactamente qué significa esto del beituta. Y bueno, y después del 10 del Hijja, es decir, del día de Arafat, uno se puede o quedar dentro de lo que es el mismo Mina para esta beituta, o puede irse a Meca. Bien, todas estas prácticas las vamos a ver en detalle. Y esto sería, ¿qué es lo que hace uno después de irse de Mina, digamos? Primero va a ser, al volver a la Meca, a Kaaba, va a ser la circunvalación a la Kaaba. Después va a ser el Sa'i, es decir, esta ida y vuelta entre Safa y Marwa. Y finalmente la circunvalación de las mujeres, que después cada uno de estos puntos los vamos a ver en detalle para que no se confundan. Bien, finalmente debe volver a Mina para quedarse los días 11 y 12. Estos días 11 y 12 también es preferible que haga o debe hacer el arrojar las piedras, digamos, como habíamos dicho antes. Bien, y hasta al mediodía esto de tirar las piedras se puede hacer hasta el mediodía del día 12. Una vez que llega el mediodía del día 12, sale de Mina y ya se puede dar por terminado el Hajj o peregrinación. Bien, una persona que no fue hacia Meca, o sea, no dejó Mina, los días 11 y 12, el 12 después del mediodía, cuando vuelve a Meca, puede hacer estos ritos que habíamos hablado antes, nuevamente, volver a circunvalar la Kaaba, y hacer el Sa'i, bueno, y la circunvalación de las mujeres, bien. Bueno, pero hasta ahí hemos llegado por esta clase. La siguiente clase vamos a ver el resto de los ritos. Espero haber sido claro. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا